Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy terminamos el tema de la función de reproducción y encima terminamos el bloque de las funciones vitales de los seres humanos y el bloque de biología de tercero de la ESO. O sea, madre mía. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hoy vamos a hablar de algo que puede ser que sea un poco más desconocido para los estudiantes de tercero de la ESO, que son los ciclos, ¿de acuerdo?, que ocurren en el ovario, en el útero, y luego la fecundación, el desarrollo embrionario y el parto. Pero son muy interesantes y también nos van a ayudar a aprender y a entender parte de esa reproducción y planificación reproductiva de la que hablábamos en el primer vídeo de este tema. Vamos a empezar hablando del ciclo ovárico y del ciclo uterino. ¿Qué entendemos por ciclo ovárico? Periodo, como lo queráis llamar. Dura 28 días de normal, ¿vale? 4 semanas. Aunque yo os digo que a mí de adolescente me duraba 30 y muchas y de adolescente y de universitaria también, ¿vale? O sea que cada mujer o persona de sexo femenino es un mundo y no pasa absolutamente nada. No os rayéis por estas fechas, por estos periodos, por así decirlo, nunca mejor dicho. Estos ciclos están controlados por hormonas como la progesterona, también por otras hormonas como las gonadotropinas, que hablábamos en el vídeo anterior que los estrógenos se producen en los ovarios, las gonadotropinas en la hipófisis. Y los ejemplos de gonadotropinas pueden ser la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿vale? También están relacionadas con la ovulación. Y el ciclo ovárico lo podemos dividir en 3 grandes pasos, que son la fase de crecimiento folicular, ahora entendemos por qué queremos la hormona folículo estimulante, la fase de ovulación propiamente dicha, ¿de acuerdo? Y la fase de formación del cuerpo lúteo. Ahí está la hormona luteinizante. En la ovulación es donde van a tener en lugar los estrógenos y la progesterona. Al final, estas 3 fases lo que van a hacer es va a salir del ovario un óvulo casi maduro, preparado para la fecundación, que va a ocurrir en las trompas de Falopio si es que tiene que ocurrir, claro está. He puesto esta imagen porque me parece súper interesante, porque podemos ver en ella tanto el ciclo ovárico como el ciclo uterino. Entonces, arriba del todo vais a ver la gradilla con los días, del 1 al 28, ¿vale? Porque hemos dicho que los ciclos van del 1 al 28. Del 1 al 14 es la fase folicular. El día 14, supuestamente, que esto tiene que ver con lo del ogino, que no le hagáis caso, por Dios, que hablábamos del primer vídeo, el día 14 sería la fase de ovulación. Y del 14 al 28, aunque puede ser del 13 al 15, del 12 al 16, depende de la persona, ¿vale? Y luego del 15 al 28, la fase lútea, ¿vale? Hablábamos de lo de la temperatura, ¿verdad? Pues aquí vemos cómo teóricamente evoluciona la temperatura basal. Fijaos, si veis, justo antes de la ovulación hay una bajadilla de la temperatura y luego durante toda la fase lútea la temperatura está más alta. Pero vamos a ver, que si os fijáis en la gráfica va de 36,4 a 36,7. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, no le podéis hacer caso a esto de la temperatura, porque además yo nunca estoy en 36, yo suelo estar en 35, entonces ¿qué? No ovulo, no tengo fase lútea, pues no le hagáis caso a estos datos, ¿vale? Luego, por ejemplo, tenemos aquí las hormonas. En azul clarito tenemos la hormona folículo estimulante. Tiene un pico, o sea, tiene una parte más alta en la fase folicular, un pico el día de la ovulación, ¿vale? Y luego baja en la fase lútea. En cambio, la hormona, fijaos que la hormona luteinizante está casi todo el rato igual y tiene un pico justo antes de la ovulación, probablemente el día 13. En el caso de los estrógenos, que es esa como grisecita, ¿vale? Tiene 2 picos, uno antes y después, bastante amplio, es decir, unos días antes hasta unos días después de la ovulación y luego durante la fase lútea, y la progesterona es durante la fase lútea, sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, pues si tus niveles hormonales son correctos y te hicieran un análisis hormonal, pues en ese momento deberían estar así. Si tienes problemas para quedarte embarazada, puede ser que estas hormonas no estén actuando del modo adecuado. Y cuando hablamos de que las pastillas anticonceptivas lo que hacen es que inhiben la ovulación, lo que vamos a hacer es cambiar esta concentración hormonal para impedir la ovulación. Y luego el último ejemplo sería ya el ciclo ovárico. Vemos en la fase folicular que directamente el óvulo se está madurando, se está preparando para salir del ovario. En la ovulación es cuando sale del ovario, estarían las trompas de Falopio disponibles para una posible fecundación, y luego ya se acaba degenerando y se expulsa
junto con las secreciones mucosas del endometrio durante la menstruación. Con respecto al ciclo uterino, que empiezo a adelantarme, estamos hablando de que si el endometrio se va a ir preparando para una posible fecundación. Entonces voy a empezar a explicar este ciclo a partir del día 14, no del día 1, ¿vale? Al inicio de la fase secretora, ¿vale? Que es la tercera fase que veis en la pantalla. El endometrio va a empezar a engrosarse, a secretar mucosidad para prepararse para la posible llegada de un óvulo fecundado. Un óvulo que acaba de salir en ese momento día 14 de la ovulación y que está esperando supuestamente un espermatozoide en la trompa de Falopio. Si esto no ocurre, es decir, no hay una fecundación y no hay un embarazo, ese engrosamiento que ha ocurrido de los días 14 a 28 no ha servido para nada, ¿vale? Porque no hay nada que acoger, no hay un óvulo fecundado, no hay un embrión que implantar. Y entonces se desecha en lo que comúnmente llamamos menstruación o regla, ¿vale? Que eso va a durar como casi una semana, hasta de los días 1 a 5 del ciclo uterino, ¿vale? Porque el ciclo ovárico y el ciclo uterino empiezan con la regla. Y luego va a haber unos días en los que va a estar tu pared de endometrio súper finita, que son el final de la fase folicular justo antes de la siguiente ovulación, y a la siguiente ovulación volvemos otra vez a preparar las paredes del útero para una posible fecundación, y así todos los meses, a no ser que estés embarazada. Entonces esto ya pues se para y deja de ocurrir. Vamos a ver ahora qué ocurre en ese caso. Se me olvidaba porque me emociono aquí con la imagen. Tenéis aquí el resumen del ciclo uterino, que también dura 28 días y tiene las 3 fases, ¿vale? Las 3 partes, pasos: menstruación, fase proliferativa y fase secretora, y los días que ocupan. Vamos ahora con el tema de la fecundación. ¿Qué ocurre cuando un óvulo en la fase de ovulación sale a las trompas de Falopio y se encuentra con un espermatozoide? Vale, cuando un espermatozoide llega a la corona radiata de ese óvulo, ocurren una serie de reacciones enzimáticas que van a permitir la entrada del óvulo, o sea, van a poder como ablandar las paredes de las membranas del óvulo para que el espermatozoide entre. Y en cuanto uno entre en contacto, van a mandar un mensaje al resto de la pared del óvulo para decir: ya está, ya entra uno, nadie más, ¿vale? Y ocurren otra serie de reacciones enzimáticas que van a impedir que entren los demás, ¿de acuerdo? Incluso van a llegar a disgregar el resto de espermatozoides, ¿vale? Entonces, en el espermatozoide realmente entra solo lo que es la cabeza y un poquito de citoplasma. Hoy por hoy se sabe que es más. Antes se decía que era solo el núcleo, ¿vale? Pero sí que hay entrada de citoplasma del gameto masculino, y se va a unir el núcleo del gameto femenino con el núcleo del gameto masculino. A ese conjunto, con el poquito de citoplasma masculino y con todo el citoplasma del óvulo femenino, lo vamos a llamar cigoto o célula huevo. Y esto, como decía, ocurre en las trompas de Falopio, o sea, muy cerca de los ovarios, ¿vale? Una vez que ese óvulo ha sido fecundado, bueno, y si no también se va a ir de las trompas de Falopio, pero una vez que ha sido fecundado, se va a trasladar de las trompas de Falopio hasta el útero y se va a implantar en el endometrio, en la pared uterina. Durante ese traslado, durante ese camino por las trompas por la trompa, supuestamente tenemos una, ¿vale? Va por un lado, no va por los dos, sino ya tenemos un parto múltiple. Por la trompa de Falopio va a empezar a dividirse, ¿vale? Y vamos a dejar de llamarlo cigoto, y como ya está dividido, tiene varias divisiones celulares, lo vamos a empezar a llamar embrión. Entonces después se implantará en la pared del útero y comenzará el embarazo. Lo primero que va a ocurrir es la formación de la placenta y del amnios. La placenta es una serie de membranas que van a proteger a ese embrión que está en división en la pared del útero, y el amnios es una cavidad que va a estar llena de líquido amniótico, que también va a ser una cavidad protectora y también nutritiva. Y la placenta, se me olvidó decirlo, va a estar en unión con el cordón umbilical que conecta a la madre con el hijo para la transmisión de nutrientes, sangre, oxígeno y todo lo necesario durante el embarazo para el feto, para el embrión. Y deciros que de normal un embarazo duraría 42 semanas, aunque se puede llegar a decir que son 32 y puede llegar incluso a alargarse más. Menos o más puede provocar problemas en el bebé futuro. Como siempre, os dejo la imagen más grande para que la podáis ver con tranquilidad, y vámonos ahora a ver qué pasa durante el desarrollo embrionario. Y lo vamos a dividir en los 3 trimestres, porque es muy típico dividir los embarazos por trimestres, porque además parece ser como que hay una serie de hechos que coinciden con esos cambios de trimestre. Son 9 meses en total, ya sabéis, así que 3, 3 y 3. ¿Qué ocurre en el primer trimestre? Primero ocurren las primeras divisiones celulares. Después de la formación de la placenta, de la bolsa amniótica, etcétera, etcétera, vamos a empezar a desarrollar órganos, ¿de acuerdo? Primero a un nivel de vamos a hacer como una localización celular,
Y en esas localizaciones celulares van a empezar a ocurrir diferenciaciones celulares, pero todo a partir de células madre, ¿vale? Aquí es donde vamos a tener realmente la diferenciación celular que hablábamos en el tema 1, que es tan importante para luego tener distintos tipos de células que forman distintos tipos de tejidos, que forman distintos tipos de órganos que pertenecen a todos los aparatos y sistemas que hemos estado viendo en estos vídeos. Deciros que por ahora llamamos a este conjunto celular, aunque ha tenido varios nombres de mórula, blástula y bueno, eso vamos a dejarlo. Vamos a pasar de hablar de embrión a feto en torno a la semana 7 y el hecho que marca esto es la aparición de la cabeza, ¿vale? En este momento, cuando ocurre esto, el feto ya tiene en torno a 11 milímetros, es decir, 1,1 centímetros, o sea, y esto así chiquitito. Es en ese momento el embrión que se acaba de transformar en feto y ya ahí se empieza a diferenciar la zona de la cabeza. Con respecto al segundo trimestre, lo que ocurre es que van a seguir madurando los órganos, ¿vale? Se va a formar el esqueleto, va a osificar, aunque es cierto que los bebés al principio no está solo formado por tejido óseo, sino también hay conectivo óseo, sino que también hay mucho tejido conectivo cartilaginoso, ¿vale? Va a madurar el sistema nervioso y van a empezar al final ya los movimientos y el bebé, como ya tiene sistema nervioso, va a tener reflejos, todavía muy básicos. Y también en la semana 18 comienza la audición, es decir, el feto ya es capaz de oír dentro del vientre materno. Por último, en el tercer trimestre maduran todos los órganos, va a aumentar muchísimo de tamaño, empieza a crecer el pelo, ¿vale? Hay bebés que salen pelones y hay bebés que salen con unos pelos que, oh Dios mío, cada bebé pues depende de su genética. Va a moverse muchísimo y en torno a la semana 37 ya tiene todos los huesos formados y los pulmones funcionales. Eso es muy importante, como os decía, que normalmente un parto dura de entre 37 a 42 semanas. Si el parto se adelanta, puede ser que no tengan los pulmones completamente formados. ¿Para qué? Para que en el momento del parto, cuando el niño empieza a respirar, pues pueda respirar por sí mismo, porque hasta ahora ha estado adquiriendo todo el oxígeno desde el cordón umbilical. Normalmente cuando llega el momento del parto, el bebé mide, o sea, el feto en ese momento todavía mide de entre 45 a 50 centímetros y pesa, normalmente antes se decía que un poco más de 3 kilos, ¿vale? Últimamente las madres vienen muy bien comidas y los niños vienen muy bien comidos y no se suele bajar de los 3,5, incluso 4 kilos, ¿vale? Eso cada vez es más frecuente, antes no lo era tanto. Os dejo aquí en grande la imagen de todo lo que hemos estado hablando, de los 3 trimestres, ¿de acuerdo? Van por columnas, para que os hagáis una idea en esta imagen, y todo esto obviamente acaba con el parto. El parto, cuando ya el bebé está suficientemente formado, hay una serie de indicaciones, ¿vale? De medidores, etc. Y desde la hipófisis se empieza a segregar una hormona que se llama oxitocina. Esa hormona le dice al cuerpo que esto está preparado, vamos ya, que es el momento. Y entonces esto va a inducir el parto. Esa oxitocina lo que va a inducir es la fase de dilatación de la vagina, del útero y de la vagina, para que el futuro bebé pueda ser expulsado, y va a empezar a generar la oxitocina también contracciones. Cuando a las madres se les retrasa el parto, más de las 42, 43 semanas, 44 como muchísimo, se les inyecta o se les ponen unas ampollas con oxitocina, ¿vale? Para provocarles el parto, para inducirles esa dilatación y contracciones si no son capaces de fabricar o no están fabricando la oxitocina por sí solas. Cuando el útero llega a estar dilatado en torno a los 10 centímetros suele coincidir con la rotura de la bolsa amniótica. Esto es lo que se llama comúnmente romper aguas, es decir, ocurre una perforación para que ya el bebé pueda salir, y obviamente ese agua en realidad es líquido amniótico, no es agua, es agua con más sustancias nutritivas, y va a caer por gravedad por la vagina de la mujer. Y a partir de ahí nos quedan dos fases. La fase de expulsión, ¿vale? Que es el momento en el que el bebé va a salir por el útero y la vagina de la mujer durante el parto. Esa fase de expulsión va a estar ayudada por esas contracciones uterinas de las que estábamos hablando, que en ese momento tienen que ser muy frecuentes, ¿vale? Es muy doloroso y de hecho por eso se suele poner a la anestesia epidural. No es una anestesia general porque es necesario que la madre siga estando consciente y siga empujando y ayudando a esas contracciones para la expulsión, pero por lo menos se inhibe gran parte del dolor. La fase de expulsión acaba con la salida del bebé. Entonces el personal sanitario en ese momento va a cortar el cordón umbilical, va a suturarlo correctamente, y la fase que nos queda es la fase de alumbramiento. En este momento se va a inducir
la respiración propia del bebé. Ya esto de las películas de que se pone el bebé boca abajo y se le da un golpe en el culo no es normal, hay otros sistemas, esto sería como muy extremo, ¿vale? Y la fase de alumbramiento acaba con la expulsión de la placenta, de la bolsa amniótica y del cordón umbilical, es decir, todo lo que había dentro del útero que se ha fabricado para el bebé. Y ahí acabaría el parto. Esto no es perfecto, sino que durante varios días después va a seguir habiendo expulsiones, secreciones de sustancias y no es fase de alumbramiento 5 minutos, nada, se acabó, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y hemos terminado. Hasta aquí los vídeos de biología de tercero de la ESO. Espero que os hayan parecido súper interesantes. Sobre este vídeo, por supuesto, también. Cualquier duda, cualquier cosa, lo dejas en los comentarios y, por supuesto, nos vemos pronto.